El momento que cambió la historia. 15 de marzo, 853 a.C. Patio del Palacio Real de Samaria. El sol abrasador del mediodía golpea el mármol blanco del patio real. 400 hombres, vestidos con lino blanco, están en éxtasis profético. Sus voces resuenan como un trueno. ¡Guerra! ¡Guerra! Dios te dará la victoria. En el centro, Sedequías, hijo de Kenaana, levanta cuernos de hierro forjado, con los ojos en blanco y espuma en la boca. Así dice el Señor de los ejércitos: con estos cuernos herirás a los sirios hasta consumirlos por completo. La multitud estalla en gritos. Los soldados golpean las lanzas contra sus escudos. Los generales aplauden. El aire mismo parece electrizado por la energía colectiva. En los tronos dorados, dos reyes observan. Acab de Israel, con sus anillos incrustados de piedras preciosas, sonríe satisfecho. A su lado, Josafat de Judá intenta disimular una creciente inquietud en su espíritu. Entonces, un silencio sepulcral. Por las puertas del palacio, escoltado por guardias, entra un hombre sencillo. Túnica marrón raída, sandalias desgastadas, cabellos grises despeinados, manos callosas de quien trabaja la tierra. Los 400 profetas dejan de gritar. Los cortesanos murmuran nerviosos. Hasta los pájaros detienen su canto. Acab se inclina hacia adelante en el trono, con los puños cerrados. Micaías. El hombre sencillo camina despacio hasta el centro del patio. Sus ojos recorren la multitud. 400 profetas, miles de espectadores, toda la élite del reino. Todos contra él. Todos esperando que esté de acuerdo con la mayoría. Pero Micaías conoce un secreto. Un secreto que puede destruir reyes, derribar ejércitos y cambiar el destino de las naciones. Un secreto que Dios le reveló en las montañas solitarias de Galilea, lejos de los palacios y las multitudes. Y hoy, frente al hombre más poderoso de la tierra, va a contar ese secreto, incluso si le cuesta la vida. Esta no es solo la historia de un profeta valiente, es la historia del momento en que la verdad se enfrentó a todo un sistema construido sobre mentiras. Es la historia de cómo un hombre íntegro puede ser más poderoso que 400 oportunistas. Y al final, descubrirás por qué esta historia de hace 2900 años puede ser la clave para transformar tu vida hoy. ¿Alguna vez te has sentido solo defendiendo lo correcto? ¿Has sido el único en discrepar en una reunión importante? ¿Has tenido que elegir entre decir la verdad y mantener la paz? Entonces necesitas conocer a Micaías, porque lo que sucedió en ese patio de Samaria te dará el coraje que necesitas para enfrentar tus propias batallas. Prepárate para un viaje a los bastidores del poder, a los secretos de los palacios, a las conspiraciones políticas. Prepárate para descubrir cómo Dios usa a personas comunes para confrontar sistemas corruptos. Esta es la historia del profeta que no tuvo miedo de quedarse solo, y que, por eso, cambió el mundo. El mundo peligroso de Acab. Para entender el coraje sobrehumano de Micaías, necesitamos sumergirnos en el mundo complejo y peligroso en el que vivía. Un mundo donde una palabra equivocada podía costar la vida. Donde la religión era política y la política era religión. El imperio de Acab. Prosperidad y corrupción. Samaria, capital del reino del norte, era una de las joyas del mundo antiguo. Cuando subías la colina y veías sus muros blancos brillando al sol, era difícil no impresionarse. Acab había transformado a Israel en una potencia económica. Sus caravanas comerciales llegaban hasta la India. Sus almacenes rebosaban de especias, seda, oro, plata.
El PIB de Israel había crecido un 300% en sus 22 años de reinado. Pero había un precio para esa prosperidad. El matrimonio que cambió todo. Todo empezó con una boda. No una boda por amor, sino un contrato político fríamente calculado. Etbaal, rey de Sidón, controlaba las rutas marítimas del Mediterráneo. Tenía la mejor marina mercante de la época. Acab necesitaba esa alianza para expandir el comercio de Israel. ¿La moneda de cambio? Su única hija disponible para el matrimonio, Jezabel. Jezabel no era solo una princesa, era alta sacerdotisa de Baal, la principal deidad de los fenicios. Cuando pisó suelo israelita, trajo consigo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. De la noche a la mañana, Israel, la nación elegida por Dios, se había convertido en el centro de una de las operaciones de sincretismo religioso más sofisticadas de la antigüedad, el sistema religioso perfecto. Y diabólico. Acab era demasiado inteligente para simplemente abandonar al Dios de Israel. Eso causaría revueltas. En su lugar, creó algo mucho más peligroso, un sistema religioso híbrido. Oficialmente, el Dios de Israel todavía era honrado. El templo en Jerusalén aún funcionaba, aunque Acab prefería los centros de adoración locales. Los festivales tradicionales aún se celebraban, pero, paralelamente, suntuosos templos a Baal brotaron por todo el reino. Y aquí está la genialidad diabólica. Baal era presentado como una manifestación regional del Dios de Israel. El mismo Dios, decían los teólogos oficiales, solo con un nombre diferente. Era el políticamente correcto de la antigüedad, inclusivo, progresista, tolerante. Los 400 profetas, la máquina de propaganda. Para dar legitimidad teológica a este sistema, Acab creó el primer ministerio de propaganda religiosa de la historia. 400 profetas oficiales, pagados por el tesoro real, viviendo en el palacio, con una única función: confirmar que todo lo que el rey decidiera era voluntad de Dios. Estos hombres no eran charlatanes conscientes. Eran sinceros, dedicados, piadosos, dentro de los límites que el sistema permitía. Ayunaban, oraban, tenían visiones genuinas. Pero sus visiones siempre confirmaban la política oficial. Era un sistema perfecto de autovalidación espiritual. La oposición silenciada. Claro, no todos compraron esta teología híbrida. Profetas como Elías emergieron esporádicamente para confrontar el sistema. Pero la represalia era rápida y brutal. La Biblia registra que Jezabel destruía a los profetas del Señor, y que Abdías, mayordomo principal de Acab, tuvo que esconder a 100 profetas verdaderos en cuevas, alimentándolos secretamente con pan y agua. El clima de miedo era palpable. Hablar en contra del sistema no era solo imprudente, era suicida. Micaías. El último resistente. En este contexto surge Micaías, hijo de Imla. No sabemos mucho sobre su origen, y eso es significativo. No venía de una familia profética establecida, no tenía pedigrí religioso, no asistía a las escuelas de profetas. Era probablemente un pequeño agricultor o artesano de la región montañosa de Galilea. Un hombre común que tuvo un encuentro extraordinario con el Dios vivo. Y ese encuentro lo cambió todo. Mientras los 400 profetas vivían en los palacios, Micaías vivía entre la gente común. Mientras ellos se alimentaban de banquetes reales, él comía pan ganado con el sudor de su frente. Mientras ellos solo escuchaban lo que el poder quería oír, él escuchaba directamente a Dios. Acab sabía de la existencia de Micaías. Sabía que era diferente. Y eso lo aterrorizaba.
Lo odio. Fueron sus palabras literales sobre Micaías. Porque nunca profetiza el bien para mí, sino solo el mal. Imaginen vivir así, siendo odiado personalmente por el hombre más poderoso de la nación, simplemente por decir la verdad que Dios le revelaba. Pero Micaías había tomado una decisión irrevocable. Prefería la aprobación de Dios a la aprobación de los hombres. Y esa elección estaba a punto de ser probada de la manera más dramática posible. La crisis que lo cambió todo Ramot de Galaad. La obsesión de Acab. Para entender el drama que está a punto de desatarse, necesitamos hablar de una ciudad, Ramot de Galaad. Hoy, pocos saben dónde estaba. Pero en 853 a.C., Ramot de Galaad era el equivalente al Canal de Suez de los tiempos modernos, un punto estratégico que controlaba rutas comerciales vitales entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Ben-Hadad de Siria había conquistado esta ciudad 3 años antes, y desde entonces la economía de Israel sufría. Las caravanas eran desviadas, se dejaban de recaudar impuestos, la influencia política de Israel en la región disminuía mes a mes. Acab estaba obsesionado. Ramot de Galaad se había convertido en su Moby Dick personal. La llegada de Josafat, una oportunidad de oro. Cuando Josafat, rey de Judá, llegó a Samaria para una visita diplomática, Acab vio la oportunidad que había esperado durante años. Josafat de Judá era todo lo que Acab admiraba secretamente. Rico, poderoso, pero genuinamente temeroso de Dios. Había eliminado los ídolos de su reino, establecido un sistema judicial basado en la ley de Moisés, promovido la educación religiosa masiva. Y tenía un ejército impresionante. Si Acab lograba convencer a Josafat de formar una alianza militar, los sirios no tendrían ninguna oportunidad. Sería una victoria fácil, rápida, gloriosa. Pero había un problema. Josafat, por muy diplomático que fuera, era perspicaz. No entraba en guerra sin consultar primero a Dios. El banquete de la seducción. Acab preparó una recepción suntuosa para Josafat. El banquete duró 3 días. Vinos raros, especias exóticas, entretenimiento de primera clase. Josafat fue obsequiado con caballos árabes, telas de seda, joyas preciosas. Era soft power en su forma más refinada. Al tercer día, cuando Josafat estaba relajado e impresionado con la hospitalidad, Acab hizo la propuesta. ¿Subirás conmigo a la batalla en Ramot de Galaad? Josafat, político experimentado, no se comprometió de inmediato. Como tú, así yo. Como tu pueblo, así mi pueblo. Como tus caballos, así mis caballos. Era una respuesta diplomática. Equivalía a un tal vez, no a un sí. Pero entonces Josafat añadió la frase que lo cambiaría todo. Consulta primero la palabra del Señor. El teatro de los 400. Acab no dudó. Inmediatamente convocó a sus 400 profetas al patio principal del palacio. Mandó preparar 2 tronos dorados. Convocó a toda la corte para que asistiera. Sería una demostración espectacular de cómo Dios estaba del lado de Israel. La pregunta de Acab fue cuidadosamente formulada. ¿Debemos ir a la batalla contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Lo que sucedió a continuación fue uno de los espectáculos más impresionantes de la antigüedad. Los 400 profetas entraron en éxtasis colectivo. Sedequías, el líder, había preparado cuernos de hierro forjados artesanalmente y gritaba mientras los agitaba. Así dice el Señor. Con estos cuernos herirás a los sirios hasta consumirlos. Otros profetas caían en trance. Hablaban en lenguas que nadie entendía. Tenían visiones elaboradas de la victoria israelita. Algunos incluso escenificaban batallas imaginarias,
luchando contra enemigos invisibles. Era una performance coordinada, ensayada, teatral y absolutamente convincente. El patio entero estaba electrizado. Los soldados gritaban aprobación. Los cortesanos aplaudían. La energía era contagiosa, irresistible. Josafat observaba impresionado. 400 hombres santos, todos unánimes, todos confirmando la voluntad divina. ¿Cómo podría cuestionar tanta unanimidad espiritual? La pregunta que lo cambió todo. Pero entonces, en el apogeo de la performance, Josafat hizo una pregunta aparentemente inocente, pero devastadoramente perspicaz. ¿No hay aquí aún algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? El silencio fue instantáneo y embarazoso. Acab sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se entrecerraron. Su rostro se endureció. «Aún hay un hombre», dijo, cada palabra cargada de desprecio, «por medio de quien podemos consultar al Señor. Micaías, hijo de Imla. Pero yo lo odio, porque nunca profetiza el bien para mí, sino solamente el mal». La reprimenda diplomática. Josafat, diplomático experimentado, se dio cuenta de que había tocado una herida sensible. No hable así el rey. Era una reprimenda amable, pero firme. Estaba diciendo, en lenguaje diplomático, un rey no debería odiar a un profeta solo por decir la verdad. Acab, avergonzado ante la corte, no tuvo elección. Llamó a un oficial. «Trae deprisa acá a Micaías, hijo de Imla». La jornada del mensajero. El mensajero real montó su caballo y galopó por los caminos polvorientos hacia las montañas de Galilea. Sabía que encontraría a Micaías probablemente trabajando en su pequeña propiedad u orando en algún lugar aislado. Cuando finalmente lo encontró, el mensajero, que probablemente conocía a Micaías personalmente, susurró una advertencia amistosa. «Mira, las palabras de los profetas, unánimes, predicen el bien al rey. Sea, pues, también tu palabra como la de uno de ellos, y habla el bien». Era más que un consejo. Era una alerta de vida o muerte. «Micaías, esta vez, sé diplomático. 400 hombres ya han dicho lo que el rey quiere oír. Puedes estar de acuerdo por una vez. Tu vida puede depender de eso». La respuesta que definió un destino. La respuesta de Micaías fue simple, clara e irrevocable. «Tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré». No había vacilación en su voz. No había cálculo político. No había miedo a las consecuencias. Era la respuesta de un hombre que había decidido hacía mucho tiempo que había algo más importante que su propia vida: su integridad ante Dios. El mensajero suspiró. Sabía que estaba escoltando a Micaías no solo al palacio, sino posiblemente a la muerte misma. La cabalgata de vuelta a Samaria fue silenciosa. Micaías oraba. El mensajero se preocupaba. Y en Samaria, Acab esperaba con una mezcla de ansiedad y hostilidad. Porque él sabía, todos sabían, que Micaías era diferente, y que su palabra podría destruir todos los planes cuidadosamente elaborados. El confronto épico, la entrada que detuvo un reino, cuando Micaías entró en el patio del palacio escoltado por los guardias reales, el contraste no podía ser más dramático. Por un lado, 400 profetas con vestiduras de lino blanco inmaculado, con turbantes bordados en oro, anillos de sello, callados ornamentados. Por el otro, un hombre sencillo con una túnica marrón raída, con las manos callosas de quien trabaja la tierra. Por un lado, hombres que vivían de los favores del poder. Por el otro, un hombre que sostenía a su familia con su propio sudor.
Por un lado, 400 voces diciendo lo que el poder quería oír. Por el otro, una voz comprometida solo con la verdad divina. El patio, que momentos antes servía con gritos proféticos, ahora estaba en silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia ese campesino sin pretensiones que se atrevía a desafiar el consenso unánime. La pregunta cargada. Acab se inclinó hacia adelante en su trono dorado. Sus anillos incrustados de piedras preciosas brillaban al sol. Su voz contenía una mezcla de sarcasmo y amenaza velada. Micaías, ¿debemos ir a la batalla contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Era más que una pregunta. Era una prueba. Era una oportunidad final para que Micaías se redimiera, se alineara, se conformara. Todo el patio contuvo la respiración. La primera respuesta. Ironía mortal. La primera respuesta de Micaías sorprendió a todos. Sube y prospera, porque el Señor la entregará en mano del rey. Por un momento, hubo confusión. Los 400 profetas se miraron entre sí. Josafat frunció el ceño. Hasta los cortesanos parecían perdidos. ¿Micaías estaba de acuerdo? ¿Se estaba rindiendo finalmente a la presión? Pero Acab, que conocía a Micaías desde hacía años, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. El tono de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal. Era ironía pura, sarcasmo cortante. Micaías se estaba burlando no solo de los 400 profetas, sino del sistema mismo. Estaba diciendo, ¿quieren escuchar lo que dijeron los otros? Aquí está. Pero ustedes saben que no es eso lo que Dios realmente dijo. La conjura real. Acab explotó. Su voz resonó por el patio como un rugido. ¿Cuántas veces te conjuro que no me hables sino la verdad en el nombre del Señor? Era una admisión involuntaria devastadora. El rey mismo estaba admitiendo que sabía que los 400 profetas no estaban diciendo la verdad en el nombre del Señor. Estaba admitiendo que solo Micaías tenía esa credibilidad. La visión que sacudió un imperio. Entonces Micaías habló. Y lo que salió de su boca fue una de las profecías más poéticamente devastadoras de la Biblia. Vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas, que no tienen pastor, y el Señor dijo, «Estos no tienen Señor. Vuelva cada uno en paz a su casa». El silencio fue ensordecedor. En lenguaje poético, pero inequívocamente claro, Micaías acababa de profetizar la muerte de Acab y la completa derrota del ejército israelita. Las implicaciones rebotaron por el patio como ondas de choque. Si Micaías estaba en lo cierto, no solo habría derrota militar, habría caos político, vacío de poder, posiblemente guerra civil. La explosión de Acab. Acab no pudo contenerse. Se levantó del trono, con el rostro rojo de ira, y le gritó a Josafat, ¿no te dije yo que él no profetizaría el bien sobre mí, sino solamente el mal? Era un momento revelador. Acab estaba esencialmente admitiendo que convocaba a profetas no para escuchar la voluntad de Dios, sino para recibir confirmación de sus propias decisiones. La revelación de los bastidores celestiales. Pero Micaías no había terminado. Lo que dijo a continuación fue completamente inesperado. Una ventana a los bastidores del mundo espiritual que pocos mortales jamás tuvieron el privilegio de ver. Oye, pues, la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. El patio entero estaba hipnotizado. Incluso los 400 profetas dejaron de moverse. Era como si Micaías hubiera abierto un portal a otra dimensión. Y dijo el Señor,
¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Entonces salió un espíritu, y se presentó delante del Señor, y dijo, yo lo engañaría. Y el Señor le dijo, ¿con qué? Y dijo, yo saldré, y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, tú lo engañarás, y aún prevalecerás. Sal, y hazlo así. Lo que Micaías estaba revelando era absolutamente revolucionario. Dios había permitido que un espíritu engañador influyera en los 400 profetas. No eran charlatanes. Eran hombres sinceros que estaban siendo engañados por fuerzas espirituales que no podían discernir. Era una explicación teológica sofisticada para un fenómeno espiritual complejo, y era devastador para todo el sistema religioso oficial. Ahora pues, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y el Señor ha hablado mal acerca de ti. La bofetada histórica. Sedequías, el líder de los 400 profetas, no pudo soportar la humillación pública. Se levantó como una furia, caminó hacia Micaías y le dio una bofetada que resonó por todo el patio. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Era más que violencia física. Era un intento desesperado de restaurar su credibilidad espiritual ante la multitud. La profecía. Dentro de la profecía. La respuesta de Micaías fue calmada, pero profética. He aquí, lo verás aquel día, cuando entres en un aposento interior para esconderte. Estaba profetizando que Sedequías, que ahora se mostraba tan valiente y confiado, pronto se estaría escondiendo desesperado cuando las noticias de la derrota llegaran a la capital. La prisión del profeta. Acab había oído suficiente. Estaba humillado ante Josafat, desmoralizado ante la corte, con su autoridad espiritual completamente destruida. Su respuesta fue la única que le quedaba. La fuerza bruta. Tomad a Micaías, y devolvedlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y diréis, así ha dicho el rey. Poned a éste en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Pan de aflicción y agua de aflicción. Era la dieta de la prisión. Lo mínimo necesario para mantener a alguien vivo, pero en condiciones de sufrimiento constante. La palabra final. Mientras los guardias se acercaban para arrestarlo, Micaías dijo sus últimas palabras públicas, palabras que resonarían a través de la historia. Si tú llegas a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y luego, dirigiéndose a toda la multitud presente, añadió, oíd, pueblos todos. Era un llamamiento a la historia. Micaías estaba convocando testigos para lo que estaba a punto de suceder. Estaba apostando su credibilidad profética y su vida a la veracidad de la palabra que Dios le había dado. Mientras Micaías era llevado por los guardias, el patio permaneció en un silencio incómodo. Todos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Un hombre común había desafiado al sistema más poderoso de su época. Y todos, incluso sus enemigos, sabían en el fondo de su corazón que había dicho la verdad. La batalla que lo probó todo. La decisión fatal. A pesar de la profecía sombría, o quizás debido a ella, Acab decidió seguir adelante con la campaña militar. Había invertido demasiado políticamente para retroceder ahora. Cancelar la guerra sería admitir que Micaías tenía razón y que todo su sistema religioso era una farsa. Josafat, por su parte, estaba en una posición diplomáticamente imposible. Ya había dado su palabra de apoyo. Volver atrás
Sería una ofensa mortal que podría resultar en guerra entre Israel y Judá. Pero la semilla de la duda había sido plantada en ambos reyes. El plan cobarde. La noche anterior a la batalla, Acab llamó a Josafat para una conversación privada en sus aposentos reales. Lo que propuso reveló cuán profundamente lo habían afectado las palabras de Micaías. Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú viste tus vestiduras reales. Era una propuesta astuta y cobarde simultáneamente. Si la profecía de Micaías se cumplía, y había una derrota, los enemigos atacarían primero a quien pareciera ser el rey de Israel. Josafat, inadvertidamente, se convertiría en el objetivo principal. Josafat accedió. Tal vez por lealtad a la alianza, tal vez porque tampoco creía completamente que la profecía se cumpliría. La máquina de guerra en movimiento. El ejército combinado de Israel y Judá era impresionante. 300 carros de guerra, 20.000 soldados de infantería, 5.000 jinetes. Estaban bien equipados, bien entrenados, motivados. Del lado sirio, Ben-Hadad II también había preparado sus fuerzas. Pero él tenía una estrategia específica. Llamó a sus 32 comandantes de carros y les dio una orden clara. No peleéis contra pequeño ni contra grande, sino solamente contra el rey de Israel. Era una estrategia de decapitación. Eliminar al liderazgo y el ejército se desintegraría naturalmente. El cerco mortal. La batalla comenzó al amanecer en las llanuras cercanas a Ramot de Galaad. Inicialmente, parecía que los 400 profetas tenían razón. Las fuerzas de Israel y Judá avanzaban con superioridad numérica. Pero entonces la estrategia siria entró en acción. Cuando los comandantes sirios avistaron a Josafat con sus vestiduras reales, corona dorada, manto púrpura, armadura ornamentada, gritaron: «¡Es el rey de Israel!». Instantáneamente, los 32 carros de guerra sirios convergieron hacia Josafat. Fue como si un huracán mortal se hubiera abatido sobre él. Josafat se vio completamente rodeado. Las lanzas volaban desde todas direcciones. Las flechas llovían como granizo. Sus propios soldados no podían acercarse para ayudarlo. Desesperado, Josafat clamó, y la Biblia sugiere que fue un clamor no solo militar, sino espiritual. Estaba orando desesperadamente por ser liberado. La intervención divina. Y el Señor lo ayudó, y Dios los desvió de él. En cuestión de minutos, los comandantes sirios se dieron cuenta de que aquel no era Acab. Tal vez por su forma de luchar, por cómo hablaba, o simplemente por una intervención sobrenatural. Se apartaron de Josafat y volvieron a buscar al verdadero objetivo. La flecha del destino. Mientras tanto, Acab, disfrazado como soldado común, pensaba que estaba seguro en medio de la batalla. Su estrategia parecía estar funcionando. Nadie lo había reconocido. Podría librar la batalla y salir con vida. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el curso de la historia. Y un hombre armó su arco conforme a su puntería. Esta frase aparentemente simple esconde una de las demostraciones más dramáticas de la soberanía divina en toda la Biblia. El texto hebreo es aún más específico. Un hombre disparó su flecha en la inocencia. Es decir, sin un objetivo específico. Era un soldado sirio común, quizás joven, quizás inexperto. En el caos de la batalla, simplemente tomó su arco, apuntó aproximadamente en dirección a los israelitas y disparó una flecha al azar. El milagro matemático. Desde un punto de vista matemático, lo que sucedió a continuación era estadísticamente imposible. En un campo de batalla con miles de soldados, esa flecha perdida voló cientos de metros en el aire, describió una parábola perfecta y encontró un objetivo microscópico,
la abertura entre las uniones de la armadura de un soldado específico. No cualquier soldado. Exactamente el soldado que se escondía bajo un disfraz. Exactamente el hombre que Dios había marcado para juicio. La flecha penetró entre las piezas de la coraza de Acab, probablemente la única área vulnerable en toda su armadura, y se alojó en sus órganos vitales. La agonía del rey. Acab fue herido de muerte, pero logró mantenerse en pie en su carro. Sabía que si caía, si mostraba debilidad, todo el ejército entraría en pánico. Entonces comenzó una de las agonías más prolongadas registradas en la Biblia. Y la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en el carro frente a los sirios. Pero a la tarde murió, y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. Durante horas, Acab agonizó. La sangre corría continuamente de la herida, empapando el fondo del carro. Pero él se negaba a retirarse, se negaba a admitir que estaba derrotado. ¿Era orgullo? ¿Era responsabilidad real? ¿Era simplemente la negación a admitir que Micaías tenía razón? El grito que resonó en la historia. Al anochecer, cuando Acab finalmente murió, pasó el pregón por el campamento diciendo: «Cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra». Era exactamente, palabra por palabra, lo que Micaías había profetizado. Ovejas que no tienen pastor. Vuelva cada uno en paz a su casa. El ejército se desintegró instantáneamente. No hubo una retirada organizada. No hubo resistencia heroica. Cada soldado simplemente abandonó su posición y regresó a casa. El cumplimiento literal. Cuando trajeron el cuerpo de Acab a Samaria, sucedió algo que hizo que la ciudad entera recordara otra profecía antigua. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y las rameras se lavaron allí, conforme a la palabra del Señor que él había hablado. Era el cumplimiento literal de la profecía que Elías había hecho años antes, cuando Acab asesinó a Nabot para robar su viña. La humillación de Sedequías. Mientras tanto, en Samaria, cuando llegaron las noticias de la derrota, Sedequías, que había abofeteado públicamente a Micaías, tuvo que entrar en un aposento interior para esconderse. Exactamente como Micaías había profetizado. El hombre que se había mostrado tan valiente y confiado ante las multitudes, ahora se escondía desesperado, sabiendo que su credibilidad profética había sido destruida para siempre. El precio de la verdad y sus recompensas. Micaías en prisión. El héroe olvidado. Mientras toda Samaria bullía con las noticias de la muerte de Acab, un hombre permanecía olvidado en una celda oscura. Micaías. Alimentado con pan de aflicción y agua de aflicción, probablemente aún no sabía que su profecía se había cumplido dramáticamente. No sabía que el rey que lo odiaba estaba muerto. No sabía que toda la nación ahora reconocía que él había dicho la verdad. Micaías representa algo profundo sobre el carácter de Dios. A veces, él llama a las personas a hablar su palabra sin permitirles ver los resultados inmediatos de su obediencia. La recompensa de Micaías no estaba en ver el cumplimiento de la profecía. Estaba en haber sido fiel a la verdad cuando le costó todo. Las lecciones atemporales. La historia de Micaías no es solo un relato histórico fascinante. Es un espejo para nuestra época, revelando verdades atemporales sobre el coraje moral, la integridad espiritual y el precio de permanecer fiel a la verdad. 1. La mayoría. No determina la verdad. En nuestra era de redes sociales, encuestas de opinión y consenso científico, la historia de Micaías nos recuerda una verdad fundamental. La verdad no se decide por votación. 400 profetas estaban unánimemente equivocados. Uno estaba en lo cierto. Aplicación hoy.
¿Cuántas veces cambiaste tus convicciones no porque descubriste algo nuevo, sino porque sentiste presión social? ¿Cuántas veces dejaste de expresar tus valores porque eran impopulares en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia? 2. El peligro de las cámaras de eco. Echo chambers. Los 400 profetas de Acab vivían en una burbuja perfecta. Solo escuchaban opiniones que confirmaban las suyas. Solo hablaban lo que el poder quería oír. Crearon un sistema donde la mentira se retroalimentaba hasta parecer verdad. Aplicación hoy. ¿Solo sigues a personas que piensan como tú en las redes sociales? ¿Solo lees noticias que confirman tus opiniones políticas? ¿Solo frecuentas entornos donde tus ideas jamás son cuestionadas? La cámara de eco es cómoda, pero también es peligrosa. Nos desconecta de la realidad y nos hace vulnerables a engaños graves. 3. Integridad versus oportunismo. Micaías tenía todo que ganar si estaba de acuerdo con los 400. Favor real, seguridad financiera, aceptación social, influencia política. Pero eligió algo más valioso que todo eso: su integridad ante Dios. Aplicación hoy. En tu trabajo, ¿eliges lo que es correcto o lo que es conveniente? En tus relaciones, ¿dices la verdad o lo que la gente quiere oír? En tu iglesia, ¿apoyas lo que es bíblico o lo que es popular? 4. El precio de la profecía verdadera. Micaías fue a prisión. Fue alimentado con pan y agua. Sufrió humillación pública. Fue agredido físicamente. La verdad tiene un precio, y no siempre es un precio pequeño. Aplicación hoy. ¿Estás dispuesto a perder amigos por tus convicciones? ¿Estás dispuesto a perjudicar tu carrera por no participar en esquemas cuestionables? ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado por defender principios bíblicos impopulares? 5. La soberanía misteriosa de Dios. La flecha perdida que mató a Acab nos enseña algo profundo sobre cómo trabaja Dios en la historia. Él puede usar incluso el azar para cumplir sus propósitos. Aplicación hoy. ¿Realmente crees que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas? ¿Confías en que Él puede usar incluso los eventos aparentemente aleatorios de tu vida para cumplir sus propósitos? Aplicaciones emocionales transformadoras para quien se siente solo en la verdad. Tal vez, mientras escuchas esta historia, estás pasando por un momento Micaías en tu vida. En tu familia, eres el único que se opone a ciertas decisiones financieras cuestionables. Todos piensan que estás siendo demasiado radical, demasiado religioso, demasiado inflexible. En tu trabajo, eres el único que se niega a participar en prácticas que, aunque legales, sabes que son éticamente dudosas. Tus colegas susurran que eres anticuado, ingenuo, demasiado idealista para el mundo real. Y te preguntas, ¿seré yo el que está equivocado? ¿Estaré viendo cosas donde no existen? ¿Debería simplemente estar de acuerdo y mantener la paz? Micaías te dice hoy: permanece firme. La verdad no necesita una multitud para ser verdad. Dios no cambia. Su palabra porque la mayoría discrepa. Para quien tiene miedo de hablar, tu corazón se acelera cuando sabes que tienes que confrontar a alguien. Tu voz tiembla cuando discrepas públicamente. Te sudan las manos cuando piensas en expresar una opinión impopular. Prefieres el silencio incómodo a la confrontación necesaria. Prefieres la paz falsa al conflicto verdadero. Micaías no era naturalmente valiente. La Biblia no dice que fuera un hombre sin miedo. Dice que era un hombre que había decidido que había algo más importante que su comodidad emocional: su fidelidad a Dios. El coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo.
Para quien está cansado de luchar. Ya intentaste ser íntegro antes. Ya pagaste el precio. Ya fuiste malinterpretado, rechazado, perseguido. Y estás tentado a rendirte, a conformarte, a seguir a la multitud. ¿Para qué luchar si nadie me lo va a agradecer? ¿Para qué mantener principios si eso solo me trae problemas? ¿Por qué no relajarme un poco y hacer mi vida más fácil? Recuerda, Micaías nunca vio el resultado final de su profecía. Fue a prisión sin saber si Acab realmente moriría. Su recompensa no estaba en ver los resultados, sino en haber sido fiel. A veces, Dios nos llama a ser fieles sin mostrarnos los frutos de nuestra fidelidad, para quien se siente insignificante. ¿Quién soy yo para marcar la diferencia? Soy solo una persona común, sin influencia, sin poder, sin recursos. Micaías era exactamente eso, un agricultor o artesano oscuro de una aldea de Galilea. No tenía pedigrí, no tenía conexiones políticas, no tenía riqueza, pero tenía algo que todo el sistema religioso oficial no tenía, una conexión genuina con el Dios vivo. Dios no necesita multitudes, necesita personas íntegras. Para quien lucha con la presión de grupo. La presión social es una de las fuerzas más poderosas de la experiencia humana. Es casi imposible resistir cuando todos a tu alrededor van en una dirección y tú sabes que tienes que ir en otra. Sientes físicamente el peso de la desaprobación. Sientes la ansiedad de ser excluido. Sientes el miedo a ser etiquetado, rechazado, abandonado. Micaías enfrentó esa presión multiplicada por 1000. No eran solo algunos amigos en desacuerdo con él, era el rey, eran 400 líderes religiosos, era toda la estructura de poder de la nación. Pero él había tomado una decisión previa. Tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré. La decisión previa es tu defensa contra la presión del momento. El secreto revolucionario de Micaías. La diferencia que lo cambia todo. ¿Qué diferenciaba realmente a Micaías de los 400 profetas? ¿Por qué él podía oír la voz de Dios con claridad cuando hombres sinceros y dedicados como Sedequías estaban siendo engañados? La respuesta no está en su educación teológica. Probablemente tenía menos que los otros. No está en su posición social. Era el más humilde de todos. No está en su elocuencia. Sus palabras eran simples y directas. La diferencia estaba en una decisión fundamental que él había tomado mucho antes de ese día en el palacio. La decisión que lo definió todo. Tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré. Esta no era una frase que Micaías inventó en el momento de la presión. Era el principio que regía su vida. Era la decisión previa que guiaba todas sus otras decisiones. Los 400 profetas tenían otra decisión previa, aunque inconsciente. Lo que sea mejor para mi posición, mi seguridad, mi aceptación, eso hablaré. La diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta no es técnica, es motivacional. El secreto de la independencia financiera. Aquí hay un detalle que la mayoría de la gente no nota. Micaías se ganaba la vida con sus propias manos. No dependía de los favores del rey, no recibía un salario del gobierno, no vivía de ofrendas de los fieles. Esa independencia financiera era crucial para su independencia espiritual. Es mucho más difícil decir la verdad cuando tu cuenta bancaria depende de no decir la verdad. Aplicación hoy. ¿Tus fuentes de ingresos te están impidiendo vivir tus valores? ¿Estás atrapado en situaciones que comprometen tu integridad porque necesitas el dinero? El secreto de la soledad productiva. Mientras los 400 profetas vivían en el palacio,
rodeados de constante confirmación, Micaías vivía en las montañas, a menudo a solas con Dios. La soledad no era una carga para él, era un laboratorio espiritual. Era en el silencio donde aprendía a distinguir la voz de Dios de las voces del mundo. Aplicación hoy. ¿Tienes momentos regulares de soledad con Dios? ¿O tu vida está tan llena de ruido, redes sociales, entretenimiento, conversaciones, que ya no puedes oír su voz? El secreto de la identidad correcta. La identidad de los 400 profetas estaba ligada a la aprobación del sistema. Eran profetas del rey, hombres importantes, influenciadores espirituales. La identidad de Micaías estaba ligada solo a su relación con Dios. Era un siervo del Altísimo, un portavoz del Eterno. Cuando tu identidad viene de Dios, no necesitas la validación de los hombres. Aplicación hoy. ¿De dónde viene tu autoestima? ¿De la aprobación de los demás o de la aceptación de Dios? ¿De tu éxito profesional o de tu identidad como hijo, hija del Altísimo? La revelación final que te sorprenderá lo que la Biblia no cuenta directamente. Aquí hay algo que te sorprenderá. La historia de Micaías no termina con él siendo liberado de la prisión. De hecho, la Biblia no cuenta lo que sucedió con él después. ¿Por qué? ¿Por qué el autor bíblico dejaría la historia incompleta? Porque el punto de la historia no era el destino final de Micaías. Era el principio eterno que él representaba. La conexión profética oculta. Pero hay pistas fascinantes sobre lo que pudo haber sucedido. Los estudiosos creen que Micaías pudo haber sido el mentor de otros profetas que surgirían posteriormente. Hay evidencia textual que sugiere una escuela profética de Micaías. Hombres que aprendieron de él el secreto de oír la voz de Dios por encima de las voces del mundo. El verdadero milagro. El verdadero milagro de la historia de Micaías no fue la flecha que mató a Acab. Fue que un hombre común tuviera el coraje sobrehumano para enfrentarse a todo un sistema corrupto. Y el milagro sigue ocurriendo hoy, cada vez que alguien decide, tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré. La revelación final. Aquí está la revelación que puede transformar tu vida. No necesitas ser extraordinario para hacer cosas extraordinarias. Solo necesitas ser obediente. Micaías no tenía superpoderes. No era más inteligente que los demás. No era naturalmente más valiente. Simplemente había decidido que habría algo en su vida que jamás sería negociable: su integridad ante Dios. Y esa decisión cambió la historia. La pregunta que inquieta. Hemos llegado al final de esta jornada extraordinaria con una pregunta resonando en nuestra alma. ¿En qué situación de mi vida necesito ser un Micaías hoy? Tal vez sea en tu matrimonio, donde necesitas tener esa conversación difícil sobre el rumbo que están tomando las cosas, incluso sabiendo que causará tensión. Tal vez sea en tu trabajo, donde necesitas posicionarte contra prácticas injustas, aunque eso perjudique tus posibilidades de ascenso. Tal vez sea en tu familia, donde necesitas dejar de ser cómplice de comportamientos destructivos, aunque eso cause conflicto. Tal vez sea en tus redes sociales, donde necesitas dejar de compartir solo lo que es popular y empezar a defender lo que es verdadero. El convite a la revolución personal. Hoy, Dios te está invitando a una revolución personal. No una revolución violenta, sino una revolución de carácter. Una revolución de integridad. Una revolución de coraje. Te está invitando a salir de la multitud de los 400 y unirte al club exclusivo de los Micaías. No es un camino fácil. No es un camino popular. Pero es el camino que produce una transformación verdadera. Las promesas para quien elige ser Micaías.
Para quien elige el camino de Micaías, Dios hace promesas específicas. 1. Tendrás claridad espiritual. Cuando otros están confundidos, tú sabrás la voluntad de Dios. 2. Tendrás impacto eterno. Tus palabras y acciones resonarán a través de las generaciones. 3. Tendrás la aprobación divina. Incluso cuando los hombres te rechacen, Dios te aprueba. 4. Tendrás paz interior, la paz de quien sabe que fue fiel a la verdad. 5. Tendrás autoridad espiritual. La gente reconocerá que Dios habla a través de ti. La decisión que lo cambia todo. Ha llegado el momento de que tomes la misma decisión que Micaías tomó hace 2900 años. Tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré. Esta decisión cambiará todo en tu vida. Afectará tus relaciones, tus decisiones profesionales, tus posturas públicas, tus prioridades personales. No siempre será fácil. Habrá momentos de soledad. Habrá momentos de incomprensión. Habrá momentos de tentación para volver atrás. Pero también habrá momentos de claridad sobrenatural. Habrá momentos de paz profunda. Habrá momentos de impacto transformador en la vida de otras personas. El legado eterno. Micaías murió en el anonimato. No sabemos cuándo fue liberado de prisión, ni cómo terminó sus días. No hay monumentos erigidos en su honor, no hay días festivos nacionales celebrando su memoria. Pero su legado ha trascendido milenios. Es posible ser íntegro en un mundo corrupto. Es posible decir la verdad en un ambiente de mentiras. Es posible ser fiel incluso cuando eso cuesta caro. Desafío final. Yo te desafío hoy, delante de Dios y de tu propia conciencia. Sé un Micaías en tu generación. No por orgullo, no por rebeldía, no por protagonismo, sino por amor a la verdad, por fidelidad a Dios, por impacto en la eternidad. Si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios: yo elijo ser un Micaías. Y comparte esta historia con alguien que sepas que también necesita este coraje hoy. Porque el mundo no necesita más 400 profetas diciendo lo que es popular. El mundo necesita más Micaías diciendo lo que es verdad. Tan cierto como vive el Señor, lo que el Señor me diga, eso hablaré. Micaías, hijo de Imla. La elección es tuya. El momento es ahora. La eternidad está observando.